Hola y bienvenidos a Random Access History, el podcast que les habla de problemas, angustias y preguntas de la historia en relación con la tecnología, los videojuegos, el mundo digital y en general la cultura pop. Como siempre estamos Elvis con Z Rojas, y José, @JoseGeekLML. Estamos en redes como @podcastrah y nos pueden escuchar en todas las apps de podcast. Recuerden que en nuestro Patreon pueden apoyarnos con $1 mensual. En este episodio vamos a profetizar sobre Nostradamus. Nos vamos. Sí, qué puta tan ridículo, ¿vale? Bueno, entonces, ¿de qué va el episodio de hoy, Elvis? Básicamente vamos a descubrir quién chota fue Nostradamus, por qué ha sido tan reconocido, por qué se puso ese nombre y por qué todo el mundo cree tantas vainas que él supuestamente predijo. Comencemos hablando, como somos historiadores, pues comencemos por el principio, ¿no? Sí, el man sí existió. Sí. Hablemos de el personaje histórico, ¿sí? O sea, de Nostradamus histórico. Y es que yo leí un libro, bueno, no me leí el libro completo porque pues tampoco, estoy desempleado, pero pues tampoco da para tanto. Pero sí me estaba leyendo un libro en el que la autora básicamente hablaba de Michel de Notre Dame, es decir, el personaje histórico versus Nostradamus, que es como ya la leyenda que se ha ido construyendo en estos 5 siglos, pues. Sí. Entonces hablemos de él, de Michel de Notre Dame, que es un hombre de carne y hueso, que es el que está detrás de ese mito. Listo, entonces Michel de Notre Dame nace en Saint-Rémy de Provenza, un poco después del mediodía del 24 de diciembre, según nuestro calendario nuevo, de 1503. Parce, usted consiguió la fecha exacta y la hora exacta, que gonorrea. Entonces, parce, es un historiador serio, hermano. Yo conseguí que nació en la región de Provenza, en Francia, en 1503. No supe nada más. Esas fuentes, Elvis Fuentes Locas Rodríguez. Sí, entonces no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Igual aquí podemos hablar muchas vainas también, porque si el man escribió en modo cifrado, pues... Entonces, es un francés de origen judío, su padre era un notario, entonces el man tenía buena pastica y le pudo pues costear los estudios al man. Este man estudia en la Universidad de Montpellier. ¡Ulala, señor francés! ¡Montpellier! Montpellier. Entonces, ¿cómo se dice? ¡Montpellier! El monte ese. El monte pelado. El peladero. Monte peladero. Entonces este man como a los 22 años se gradúa como médico. Y ahí es donde toma el nombre de Nostradamus. ¿Ah, sí? Sí. Entonces ¿Por el man qué? adopta este nombre. Marica, es que usted que leyó, es que usted leyó uno de esos libros que son como de dudosa procedencia o... Yo leí dos cosas. O sea, leí uno donde es un, no sé, ¿cómo se diría a una persona que es aficionada a Nostradamus? Como un entusiasta, llamémosle. Bueno, ok, un entusiasta de Nostradamus, un Nostradamulense. Un Nostradaliber. Nostradactioner. Entonces yo me leí uno de este man y luego me leí los comentarios que hace sobre el personaje un historiador español. Ok. Pues digamos que ambos presentan como datos de la vida de él antes de ser este gran mito. Entonces yo como cogí esos datos y digamos que si tienen buenas referencias, pues por varias biografías que se le han hecho a este man. Entonces pues de ahí es donde saco como vainas así como que yo resalto como particulares. Tan particulares, sí. Sí. Ok, bueno, mi fuente es un libro de un académico francés. Entonces, que también cita fuentes primarias y cita a otros académicos, otros historiadores. Entonces, pues ahí vamos como a ir como ponderando, ¿no? Porque pues también es una cuestión... O sea, lo que yo entendí también es que en cuanto a fuentes hay muy pocas. Sí. O sea, las fuentes principales son los prólogos que él hizo a sus libros y un par de cartas que hay por ahí. Sí. Y también muy poquitos testigos oculares que escribieron sobre él en sus diarios y en sus vainas. Entonces, sí, literal, es muy poco lo que se sabe. Es muy poco lo que se sabe. También como
cuando el man fallece hay personas que escriben sobre él, entonces también como toman esos relatos, pues no de manera directa, pero pues sí los toman como de manera anecdótica también sobre la vida de él. Por mi parte yo tengo pues que el man fue como todo un hombre del Renacimiento, ¿sí? O sea, como uno se imagina un Da Vinci, pero más como por otras ramas. Entonces efectivamente fue doctor, específicamente doctor de la plaga, fue botánico, fue viajero, escribió muchas cartas y sobre todo fue astrólogo. Y fue astrólogo, pues ya mucha gente estará prendiendo las alarmas. ¿Cómo así que la astrología? No sé qué. ¿Cómo así este hijo de puta? No, es astrólogo en un momento donde la astrología y la astronomía no distaban mucho y ambas eran ciencias pues muy respetadas y en un momento también en el que la concepción moderna de ciencia que tenemos hoy en día todavía no existía. Entonces, calmación, que ser astrólogo no quiere decir que automáticamente sea ¿cómo es que se dice? Hay una expresión que es como chiflamicas o como una vaina así Eso es de abuelo. como mandacuentos, sí, o sea, como cuentero, como domador de serpientes. Bueno, no quiere decir que se habla mierda, pues. Sí. Porque eso lo llevó a hacer cálculos matemáticos y pues él escribió horóscopos y pues para eso se necesitaba saber hacer cálculos matemáticos y astronómicos para gente en toda Europa e incluso publicó almanaques que fueron competitivos en el mercado de almanaques en ese momento. O sea, el Bristol no le competía al Bristol, pues. Ahí lo que dice José es muy importante entender esa división entre la astrología y la astronomía, que si bien nacen con, sí, tienen un mismo origen, pues porque una llevaba a la otra, ¿no? Pues todo esto de los astros estaba envuelto con las matemáticas avanzadas que se estaban dando en ese tiempo. Pero en esta época empieza a distanciarse un poco porque llega algo que se llama la alquimia. Empieza a haber una especie de bifurcación hacia lo mítico, hacia lo oscurantismo, y otra parte que se iba hacia la química y a los procesos físicos y químicos que poseían las cosas, ¿no? El man publicó su libro Las Profecías, o sea, traducido a español como Las Profecías. Le Prophétie. Le Prophétie, pardon my French, pues que es un Le Marqué. libro de versos proféticos en 1555. Ahorita, pues yo alcancé a averiguar como qué lo llevó a ese punto de su vida. O sea, qué tan llevado tenía que estar para ponerse a escribir un libro de profecías en versos. Este man se gradúa como médico y tiene una amistad con un erudito muy conocido en esa época que era Paudano Escaliguero. ¿Y quién es ese? Este man, pues era un muy gran conocido erudito en su época, porque en su yo no época, tengo ni claro, puta idea no, quién es. no tengo ni idea. No, ¿quién se llama así, weón? Y pues este man lo convierte en su ayudante, en su protegido, y es aquí donde Nostradamus empieza a hacerse esa fama de de un personaje reconocido, que es inteligente, y donde empieza a construirse empieza a aprender sobre botánica, el escritor de cartas, la astrología, sí, o sea, como que deja su profesión de médico un poco para empezar a abordar todas estas otras artes que gracias a este man, el man empieza pues a adquirir, ¿no? Pues por el conocimiento y la gran biblioteca que tenía. A mí me parece importante resaltar como el hecho de que el man pudiera estudiar y pudiera darse todos esos lujos, porque como tú dijiste, pues el papá era notario, era lo que diríamos hoy como de una clase acomodada, porque como tal no pertenecían a la nobleza y a la élite social, pero sí eran una familia que con personas que sabían leer y escribir, que tenían conocimiento y que practicaban pues como actividades comerciales y pues eso los hacía ser parte de lo que más adelante podríamos llamar una burguesía, ¿sí? Como de esa clase social incipiente que venía desde hace apenas 2 siglos, más o menos, en Europa, que era una clase que no era élite, pero pues tampoco eran campesinos arrendatarios de tierra y eso. Entonces, no es una clase media como tal, porque en ese momento no existía, pero como si lo fueran. Y eso es lo que le permite a él, primero, hacer sus estudios, digamos, básicos de artes liberales, lo que se conoce como el trivium y el quadrivium, pero creo que más que nada el trivium, que son como aritmética, matemáticas, retórica, música,
como lo que son las artes liberales. Y después sí entra a la Universidad de Montpellier a estudiar medicina, que en ese entonces realmente había como básicamente dos carreras, medicina o derecho. Sí, no había más. Como carrera universitaria que la reconoceríamos hoy. Eso me parece muy importante. Y cuando tú dices que estuvo con este man, pues fue también en una época en la que él termina de estudiar medicina y pues en ese entonces no había que la residencia rural y no sé qué, sino No tenía que, que haber hecho las prácticas del man. ajá, pero sí era como costumbre que los médicos viajaran Sí. a pueblos y lugares remotos para ir a prestar sus servicios y pues ganarse su papita. Bueno, papita no porque todavía no se había popularizado la papa en Europa, bueno, digamos su pancito. Ese pan duro y viejo. Güey. Sí, lo que es el pan de verdad, hermano. El Lo que pan, es el eso pan sí es pan. histórico. Sí, aquí, joder, que no, que es que el pan es chiquito. Usted viera esos panes. Duros, o sea, ¿por qué cree que tocaba remojarlos? Eso es porque tocaba, no por placer. Sí, no, Hoy en sí, día lo hacemos por placer aquí, por pero pues placer, sí. No, el antes pan era. histórico era un pan O sea, duro. imagínese entregarle un pan blandito a esa gente como esto no es pan. Sí, esto es pastel, o sea, esto es... Pero bueno, entonces el man viajó por muchos lugares de Europa, particularmente me consta que estuvo como, pues por Francia, Italia, y eso fue, digamos, como entre los 1520 hasta los 1550, que es donde se ya, digamos, se sedentariza en Salón de Provence, o en el Salón de Provenza, con una segunda esposa, que la primera esposa, con sus dos primeros hijos, se había muerto de plaga. De Pues COVID. eso también es algo que a una persona, pues, sea del momento histórico que sea, pues si Claro. se le mueren tres personas cercanas, pues de la plaga, pues eso debe pegar muy duro, ¿no? No Pues lo ahí hice ya, venir. sí. Ahí todavía no lo pudo haber, no lo pudo haber predicho. Eso yo creo que fue una de las cosas que lo ayudó a eschavetarse, pues. Bueno, pues no sabemos si estaba eschavetado, pero No, mi teoría en dígale. este momento es que se estaba eschavetando, pues. Allá, digamos, o sea, el man se sedentariza en Salón de Provence y allá, como es un pueblo pequeño, pues la medicina no le daba para vivir. Sí, o sea, pues la gente no se enfermaba tanto, había más poquita gente, entonces pues el man tuvo que ponerse a buscar qué más hacer. Y ahí es cuando ya se empieza a meter mucho más en el cuento de la astrología y a meterse como en el mercado. Entonces, aquí me parece importante resaltar que para ese entonces la astrología percibía a los seres humanos como un microcosmos pequeño, ¿sí? Una versión miniatura del universo y por eso es que los cuerpos celestiales tenían como influencia sobre partes del cuerpo humano y como que eran un espejo de como de las características de las personas, ¿sí? Entonces, pues los astrólogos lo que hacían era hacer los horóscopos, como dibujar los horóscopos, y eso lo hacían utilizando astrolabios y hacían utilizando los cálculos matemáticos, pues que hoy en día, pues eso lo hace una aplicación online, sí, o sea, hoy en día ya eso lo hacen computadores muy fácilmente, pero pues en ese entonces, pues parece tocaba hacerlo a mano y eso a mí me parece una gonorrea, ¿no? O sea, pues era un trabajo y eso requería mucho trabajo y mucho conocimiento. Entonces, los horóscopos pues ayudaban como a identificar esa influencia del universo en las personas y ayudarles a escoger sobre su destino. Y por eso mismo es que la astrología hacía parte del currículo médico desde la Edad Media. O sea, el man al estudiar medicina en algún momento tuvo que haber también Sí. estudiado astrología. Y como el man pues, se mete tanto en eso, pues el man se vuelve un astrólogo muy reconocido. O sea, eso pues muy, muy loco, ¿no? O sea, leyendo, este historiador que les digo, dice que cuando nace su primer hijo, que se llama César, en 1555, coincidió con la publicación de su primer libro, que no son las centurias, sino un recetario de mermeladas y cosméticos. Severo. Porque sí, porque el man era un botánico y un médico, pues Sí, antes de ser la figura que tenemos, ¿no? sí. Y otro dato que me pareció interesante como relevante para comprender la figura histórica de él es que, como muchos otros astrólogos, porque obviamente él no era el único, Sí. porque si había un mercado en el que él podía entrar a competir, es porque había competencia, pues, Ujú. él fue consultado por la realeza.
Específicamente hay como un dato, una anécdota, y es que lo llamó Catalina de Medici en 1555 también para que le hiciera los horóscopos a sus hijos. Ella era la reina de Francia, ¿no? Ajá. Y cuando se muere el rey, Enrique, creo que traduce Enrique, unos años después, ahí es que empiezan, más o menos en el 1559, creo que es, Sí. ahí es cuando empiezan a coger fama las profecías, porque supuestamente él, en uno de esos versos, había profetizado la muerte del rey de Francia. Entonces, como que su leyenda empieza ahí mismo, o sea, cuando él todavía estaba vivo. Y eso es, para mí, es muy importante. Claro, claro, porque el man publica como la primera edición de las famosas Centurias. Las profecías. Uh-huh. Y pues ahí es chistoso porque incluía tan solo las numeradas de la 1 a la 3 y Ok. 53 cuartetas de la Centuria 4. Ok, devolvámonos un poquito para explicar qué carajos es ese libro. Es que Entonces, hasta el libro del man es complejo, María. sí, es complicado, pero creo que yo logré como encontrar algo que me lo explicara bien. El libro se llama Las Profecías, ¿sí? O sea, la portada dice Las Profecías. Es un libro de profecías, de versos proféticos. Ajá. Fue publicado en el 55, en el 1555. Y en total, digamos, en su última versión, en la versión que circuló más, consta de 942 poemas de 4 libros, que es como tú dices que se llaman ¿Cuartetas? cuartetos. Eso, cuartetas. Entonces, 942 cuartetas que a su vez están divididos en 10 secciones. Esas secciones él las llamó siglos, por eso es que también se conoce como centurias. Las ¿Sí? Centurias. Las centurias, porque son 10 secciones que se llaman así, como capítulos, sí, secciones, como divisiones, pues se llaman, y él por tramar, pues las llamó siglos. Pues, o sea, yo supongo que para que suene como más, en el 10º siglo, el 14º poema del 10º siglo, suena así súper críptico, pero pues marica, son divisiones de un libro como yo les puedo llamar episodios, como yo les puedo llamar capítulos, como yo les puedo llamar secciones, ¿sí? Y ese es el libro, digamos, que más nos importa, porque ese es, digamos, que su principal legado, pues al man no lo recuerdan por haber escrito un libro sobre mermeladas, sino lo recuerdan por ser un puto profeta. Y aquí es cuando entramos ya a por qué es visto como profeta y cuál es esa construcción histórica de su mito. Más que el personaje histórico, que ya lo hablamos, pues el man muere finalmente en 1566, ahí mismo en la región de Provenza, y desde entonces el man ha estado presente en la historia, así como que el man ya estaba haciendo ruido sobre sus profecías cuando estaba vivo, y hay periodos históricos y momentos en los que el man como que vuelve a aparecer como, Sí. ¿se acuerdan de Nostradamus? Ahí viene, Y ahí otros viene. en los que no aparece y nadie lo piensa en él. Y creo que aquí una de las preguntas más importantes es no solo por qué es visto como profeta, sino por qué es tan constante y por qué él y no cualquier otra cantidad de astrólogos y profetas y visionarios y lo que sea que ha habido a lo largo de la historia. ¿Por qué ese man? Y eso es una pregunta que jamás obtendrá respuesta, ¿está claro? Ok, Polish. ¿Tú qué crees? Bueno, esto del mito, pues, si vemos como la construcción histórica, pues, al lanzar este libro, ¿no? Se crea cierta fama. Cuando lo llama, pues, Catalina de Medici, pues, obviamente es como, parce, te llamó el pro. Lo invitan a París, ¿sí? Donde, pues, más o menos operaban, pues, según este autor, con unos 30.000 alquimistas, astrólogos y adivinos, pues con el tema de los gitanos y todo esto, pues todo este mundo de la adivinación, de las profecías, del futuro, de lo, ¿cómo puede llamarse? De lo adivinatorio, no sé, como de lo místico. Pero me parece que igual eso era como muy normal, sí, o sea, no es que esta gente fuera rara, sino que eso hacía parte de la cotidianidad y como de, ¿cómo decirlo? Pues sí, o sea, de la cotidianidad y de la mentalidad
de la época, ¿sí? O sea, Claro, pero como pues hoy en día es normal que vayamos al médico, pues en ese ajá, momento pues era normal que fueran de vez en cuando a pues claro, los que podían pagarlo, al pero pues horóscopo y al alquimista y eso. Nostradamus era un hombre de cultura y pues obviamente causó una muy buena impresión y se destacaba a diferencia de los demás astrólogos. Y digamos que yo siento que esa construcción histórica de su mito pues se debe a que muchas de las cosas que él escribió no son sencillas de entender, son poco complejas Ujú. y permiten que se ajusten para los lectores. O sea, que las cosas que él escribió resistan al paso del tiempo. Sí, resistan el pasar del tiempo, eso a mí me parece también que es clave. Entonces siento que, claro, el man escribe su libro, tú lo puedes leer en 1700 y como, uy, este man, no sé, predica el fin del mundo y sé que está próximo a llegar. Pueden pasar 300 años y estamos en 1900, 1990 y lo mismo. O sea, digamos que su escritura es tan compleja, eh, tan indescifrable a veces, tan especulativa también, pues que le permiten a las personas que lo leen simplemente aterrizarlo a cualquier época del Y momento. tan ambigua. Yo creo que Ajá. como la explicación más común que hay sobre por qué es precisamente porque sus profecías, primero al ser tan cortas, como usted puede coger 4 líneas de las 942 conjuntos de 4 líneas que hay y pues a usted le sirve eso para todo porque son muy ambiguas, ¿sí? Es como el sol va a arder o se va a morir un rey o se va a Ajá. morir el gobernante. Pues marica, eso aplica para cualquier momento de cualquier espacio del tiempo. Por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo citado textualmente del texto téctico. Por ejemplo, en 1562, el obispo de Orange solicitó ayuda a Nostradamus. Pues dijo como, hermano, necesito recuperar una serie de objetos sagrados que me robaron de la catedral. Usted que es el Master Blaster, mándeme una Master respuesta así Blaster. bien, bien bacana. Y pues Nostradamus le responde pues como un paradigma de una manera pues muy rara. Sí, le responde una vaina muy extraña y eso nos da una visión de lo que buscaba Nostradamus, ¿no? Entonces le responde como, señores, no tengáis miedo de ningún tipo, porque dentro de poco todo será hallado. Y en caso de no ser así, tener la seguridad que se acerca un desdichado destino para los ladrones. ¿Qué significa esto? En otras El hijo de palabras, puta era tramador. sí, o sea, si se recuperaban las cosas, el man acertaba. Ajá. Y en cuanto al futuro, pues de los ladrones, el man dice como, pues espere que Dios los va a castigar en el otro mundo. Y todas las profecías que él escribe son así muy ambiguas porque pueden significar cualquier cosa. Pero digamos que para mí esto no termina de explicar por qué Nostradamus está tan presente a lo largo de la historia. Porque siempre se vuelve a él. Aun cuando ha habido otros profetas, otras personas videntes, otras personas ligadas así a lo místico que de pronto pueden haber sido, porque él es ese personaje. Y sobre todo también, ¿por qué sus profecías se han usado tanto política como culturalmente y tanto a nivel de la sociedad como a nivel personal de las personas? Es que a usted las profecías le pueden hablar de su vida, pero pueden hablar también del mundo entero. Eso también es como algo que a mí me parece muy complejo y es lo que yo no logro encontrarle respuesta, tal vez porque no me terminé de leer el libro que se hacía esas preguntas, aunque por lo que entendí en la introducción, pues el man tampoco tenía respuesta. Pero la respuesta que él intentaba dar es un man que se llama Stefan Gerson o Sí. Gerson, Stefano Gerson, digámosle. El man básicamente argumenta que las profecías de Nostradamus se han mantenido porque el man, más que ser un personaje del pasado remoto, como un pasado de la Grecia antigua, de un pasado bíblico, de un pasado legendario y mágico, es un personaje que entendió la modernidad occidental
en un momento en el que la modernidad occidental se estaba formando. Entonces el man argumenta que Nostradamus es un personaje que vive en el borde de la historia, ¿sí? Como en el borde de un momento de inflexión en la historia, que es este siglo XVI, en el que se está apenas explorando América, en el que Europa estaba cambiando, en el que las conquistas europeas pues estaban todavía apenas empezando. Entonces como que el man entendió la época en la que vivía y sus palabras, sus versos, lo que hacen es como abrazar ese mundo y concentrarlo, y por eso es que tienen, o sea, que pegaron en su momento y siguen pegando más adelante. O sea, no es que el man viera el futuro, es que el man sabía muy bien en dónde estaba parado, y por eso las cosas tan ambiguas que escribía podían resonar en el tiempo, porque el man sabía muy bien dónde estaba parado, como que entendió, pues, no, pues sonará un poco absurdo, pero como que entendió las fuerzas de la historia, entendió cómo se estaba moviendo el mundo en ese momento y entendió cómo las oportunidades que se abrían y las ansiedades que eso podía producir en la gente. Como que el man era un hombre de su presente, pues. No me consta, no sé si el man tenga razón, pero pues me pareció una explicación muy interesante que, pues, que habla del contexto histórico en el que Nostradamus estaba parado y que el man lo vivió. No, y pues si uno se pone a analizar, este man viene de la peste negra como uno de los castigos más grandes que en ese momento se vio como el fin del mundo, como parce, Ajá. en menos de nada van a salir 4 caballos del cielo y esto se va a putear. Entonces, esos miedos también generalizados al fin del mundo, que siento que los humanos siempre han esperado eso a lo largo del Sí, tiempo, cualquier persona espera. sobre todo desde el cristianismo. Ujú. Sí, la llegada del juicio final, de la reivindicación y el paraíso eterno. Pues Nostradamus también juega con eso, ¿no? Pues digamos que acertar, entre comillas, acertar la muerte de un rey y, no sé, proclamar el fin del mundo a una distancia tan larga, a pesar de que puede hacer charlatanería y el man escriba de una manera pues muy ambigua que también la gente le impacta eso, ¿no? Sí, Sí, este man también juega con esa idea del fin del mundo y de esos miedos que se presentaron con la peste y que es en la Edad Media básicamente uno vivía el día a día, ¿no? Un eterno presente en el que tengo que portarme bien porque mañana va a llegar el fin del mundo. exacto. Entonces como que también se aprovecha de eso y por eso Claro. es que yo digo como que el man entendió muy bien el momento histórico en el que vivía, porque fue un momento histórico en el que pues eso estaba pasando, ¿sí? Yo quería hablar de, digamos, de cuando se popularizó en este siglo, pues. O sea, como la revivida que él mantuvo en... Renace el monstruo, se llama. Sí, entonces, voy a ver si tú conoces esa historia, si tú lo leíste en lo que viste. En los días siguientes al 11 de septiembre de 2001, los ataques de las Torres Gemelas, se hicieron virales correos electrónicos, porque en ese entonces pues, se viralizaban las cosas, era en cadenas de correos electrónicos. Los emails. Si no lo compartes con 10 personas te da mala suerte. Exacto. Se viralizaron unos correos electrónicos donde supuestamente Nostradamus predijo los atentados a las Torres Gemelas. Y eso causó que en los días siguientes al 11 de septiembre, o sea, incluso desde el 12 de septiembre, su libro de profecías se volviera número uno en ventas en todo Estados Unidos. O sea, número uno en Amazon, número uno en librerías, las librerías lo tenían agotado. Recomendados de venta. Nostradamus empezó a liderar pues, las listas de los motores de búsqueda online, por ejemplo, pues de Google, obviamente, y pues de los otros que había en ese De Yahoo. entonces. Y eso, digamos que fue lo que cimentó su posición como un personaje enigmático también que predijo todo en la era del Internet. Y pues, ¿qué fue lo que supuestamente predijo? Pues básicamente hay uno de sus poemas que decía, bueno, uno hablaba sobre un gran terror y un desastre durante el año del nuevo siglo y 9 meses. Entonces, pues ahí, pues obviamente pasa raspando el 2001, el
noveno mes, septiembre, listo, digamos que por ahí encaja. Y hay otro que dice que el cielo va a arder a 45 grados y el fuego va a envolver la tierra. Obviamente, pues la ciudad de Nueva York estaba a 41 grados de latitud, entonces ahí como que pegan el palo. Y pues básicamente que Nostradamus había dicho que los ataques del 11 de septiembre iban a ocurrir. Porque además hablaba, o sea, después de eso, de los 45 grados, el cielo va a arder. A la gran nueva ciudad, el fuego como llegará o algo así. Y bueno, ahí hay un montón de cosas como... Sí, o sea, se viralizó esto y pues en un momento de, digamos que de caos y de crisis, pues ese tipo de cosas pegan más. Claro. O sea, ¿cuántas teorías de conspiración no hubo solamente entre marzo y abril de 2020? En un momento de crisis mundial y cualquier cosa que saliera era mucho más susceptible. Y hay historiadores o pues incluso pues otros académicos que han visto que pues en tiempos de crisis la sociedad, digamos, se revierte, entre comillas, a estados previos del desarrollo mental en el que es más fácil que cosas que no sean completamente racionales peguen, ¿sí? Entonces, eso a mí me parece como muy interesante, como uno de los hechos que marca el inicio del siglo XXI es las Torres Gemelas y el hecho de que esto haya ocurrido principalmente en Internet también nos marca de cómo en este siglo ha aparecido Nostradamus en nuestra cultura popular. Eso también me parece muy, muy loco. Sí, claro, claro. Eso es lo que te decía, ¿no? El miedo, el fin del mundo, el caos, pues son miedos latentes desde hace mucho tiempo para la humanidad. Y pues que algo que se escribió hace mucho tiempo tenga alguna similitud o encaje a las malas, pues porque casi todas las teorías de este man, todos estos poemas encajan a las malas. Yo siento que meten a la fuerza esa vaina, como es que mire, pero es que está ahí explícito, ahí lo dice, y no, hermano, ahí no dice nada de eso. Por ejemplo, sí, o sea, digamos que con el que él se hace famoso, la cuarteta más célebre de Nostradamus es cuando él dice que predice o profetiza la muerte de Enrique II. Ajá. Y el texto dice así más o menos: el joven león vencerá al viejo, en el campo de batalla en combate singular, en jaula de oro le quebrará los ojos. 2 flotas una, después de morir, muerte cruel. Ajá. Y entonces dice así la historia de cómo muere Enrique II. En el verano de 1559, la corte francesa pues celebró en las calles de París el matrimonio entre Isabel, la hija de Enrique II, con Felipe II de España. Y el de Margarita, la hermana de Enrique, con el duque de Saboya. De aquí de Boyacá, ahí en Saboya. De la vereda de Landea al municipio de Saboya. Entonces, el 1 de julio iba a enfrentarse el propio rey francés con Gabriel de Lorges, conde de Montgomery, de los Montgomery de toda la vida. Entonces, en una primera embestida, o sea, básicamente estas luchas medievales, ¿no? Del caballo, de estas justas. Entonces, en una primera embestida, el monarca no logró descabalgar a su adversario, de manera que, pues, se propuso conseguir un segundo intento. Sin embargo, en ese segundo intento, pues el resultado no fue muy distinto. La lanza de Montgomery se parte al enfrentarse a los dos caballeros. Uno de los pedazos entra en el yelmo del rey, perforándole el cráneo por encima del ojo derecho y le hiere el cerebro. Durante los 10 días siguientes, Enrique se ve sumido en un delirio que, pues al final, desemboca en su muerte. En apariencia, la profecía se habría cumplido, ¿no? Pues claro, sí, o sea, está casi que al pie de la letra, parce. Ajá, y le quedaron los ojos. Bueno, de entrada hay que señalar que Nostradamus no espera ni de lejos, o sea, no se le pasa ni por la cabeza de que se va a morir de manera tajante un rey, ¿no? Por eso aquí no predice ninguna fecha. Y por eso no habla tampoco de rey, solamente habla de león. Del joven león, sí, como se le conocía. Sí, o sea, está hablando de un león. Entonces, si nos vamos de manera específica, Enrique II no muere en batalla, sino en un torneo de justas. Sus ojos no fueron quebrados,
La lanza le pasó por encima del ojo derecho. Y para colmo del males, seguimos sin saber qué carajos son las flotas a las que se refiere el texto. Ok, sí. Entonces no hay, pues en ningún momento, una sola palabra de esta cuarteta que resulte aplicable pues al fatídico final del príncipe Enrique II. Es que son esos o sea, es eso lo que hace que esos poemas peguen tanto, porque son tan ambiguos que usted lo puede interpretar como quiera, ¿sí? O sea, que cabe para todo. Me gustaría también dejar la duda o al menos comentar otra cosita y me parece también muy interesante cómo este personaje, este particular personaje vive en la memoria colectiva actual, porque uno dice Nostradamus y prácticamente todo el mundo entiende de qué está hablando, ¿sí? Y eso está vivo completamente en la memoria colectiva actual. Y es que pongamos a pensar otros personajes que pueden o no vivir en esa misma memoria colectiva. Bolívar, Gaitán, el mismo Jesús o algún monarca, alguna vaina así como Carlomagno, pues. Emperadores también. Son personajes que cada uno tiene una importancia que puede ser nacional, como para una historia nacional, una historia republicana, para la religión, o algo sacro, pero Nostradamus no. Nostradamus no aparece en ningún panteón nacional, no tiene un monumento en cada ciudad o una plaza nombrada por él, a duras penas pues tiene un museo por allá en la ciudad donde vivió, sí, o sea, como que el man, sí, no tiene nada de eso, tampoco es un personaje histórico como particularmente heroico o inherentemente bueno o inherentemente malo. Sí, o sea, no es Billy the Kid, no es la Madre Teresa. Y no es que haya puesto un ejemplo bueno y un ejemplo malo, ¿no? Los dos ejemplos son malos. Billy the Kid es bueno. No es Kid Pambelé, ¿sí? Es un personaje que se hizo, digamos, su propio camino para aparecer en esa memoria colectiva y es su obra lo que lo ha llegado ahí, pues una obra que pues, es ambigua y que se ha interpretado y la gente la interpreta. Y yo siento que eso tiene que ver con el hecho de que no haya como barreras de entrada ni control sobre su memoria, sobre su adoración, ¿sí? O sea, como que tú simplemente debes saber que el man escribió unas profecías y las interpretas como te cante el culo. Y ya, eso es todo lo que se necesita. Es un personaje muy popular en el sentido no solamente de popular famoso, sino popular de el pueblo, de que le pertenece al pueblo. Y eso, o sea, eso en cuanto a la memoria del personaje me parece que es un caso muy particular y muy tenso, muy interesante. Claro, y como lo veníamos hablando, ¿no? El va y viene. No es que siempre esté presente. O sea, Ajá. obviamente, o sea, alguien puede decir como Nostradamus y uno dice como, sí, ese man que dijo lo del fin del mundo. Sí, pero el va y viene en esos momentos de crisis, de miedo colectivo, de incertidumbre sobre los hechos. Entonces el man va y viene, va y viene. Entonces eso lo hace que tenga una forma, digamos que renovada al momento en que se acerca uno a los textos de él. ¿Sí? Entonces eso es lo interesante. Al haber escrito un texto tan ambiguo, tan indescifrable, tan cargado de muchas cosas que no sabemos qué son, pues le permite tener una imagen renovada cada vez que se acerquen tanto fanáticos como detractores de las cosas que él escribió, ¿no? Y otra cosa, pues, otro argumento que yo daría ahí también es lo mismo que le pasa a los Simpson. O sea, llega un punto en el que han dicho tantas cosas, o sea, 942 poemas de 4 líneas. O sea, voy a sacar una calculadora rápidamente. 942 por 4 son 3768 líneas. ¿Cuántos caracteres? No sé por qué depende de cada línea, pero son más de 3000 líneas porque usted coge una sola línea y eso ya usted ya le puede sacar una profecía a eso fácilmente. Uh-huh. O sea, coja solamente la línea de el joven león va a triunfar sobre el viejo. O bueno, como sea que hayas dicho, yo lo tengo en inglés. Está haciendo la traducción simultánea, amigos. Todo El sea joven por el león podcast. vencerá al viejo. Ya, solamente con eso usted, ¿cuántas profecías puede sacar? ¿Cuántas vainas puede sacar? ¿Sí? O sea, yo en 2018 hubiera podido decir, es que Duque
Duque se va a separar de Uribe. Santos, weón. Santos, sí. En 2010. Hubiéramos sacado eso en 2010, vea. Nos Ahí la está. rompemos. Y se rompe y se tapa en plata, güey. Decía que le pasa lo mismo que los Simpson porque han escrito y han dicho tantas cosas, pues que en algún momento algunas de esas se van a volver realidad, ¿sí? O van a encajar, o sea, las como Encajan matemáticamente, ¿sí? Encajan Simplemente por el hecho de coincidencias de la vida, que hay tantas cosas que se han dicho, Eso. pues que, o sea, si me pongo a escribir 1000 cosas que pueden pasar en este periodo presidencial que viene, pues le tendré que pegar por lo menos a 3, ¿sí? Y entre más ambiguas las escriba, pues más les pego. Claro, y es muy chévere ese ejemplo que traes con los Simpsons porque las coincidencias y muchas veces, por ejemplo, los Simpsons con lo de Donald Trump, ¿no? Uh-huh. Yo siento que era un chiste, me imagino ellos sentados como escribiendo esa parte, dicen como, no, pues pongamos a Donald Trump. Todos como, ajajaja, sí, qué gracioso. Y pues por azares de la vida y por las condiciones históricas del momento, Trump se vuelve presidente. Y es chistoso porque los Simpsons responden a eso como, es una mierda tener la razón. Sí, es una mierda. Entonces, ponle así Nostradamus igual, o sea, Nostradamus puede decir como, en el futuro sería interesante analizar en ese momento que las nociones de futuro pues hasta ahorita se estaban retroalimentando, ¿no? Pues porque, como les decía, en la Edad Media, mañana era el fin del mundo, entonces tenías que portarte bien sí o sí. Esa visión de temporal de la vida, de una vida hacia futuro, pues también es muy interesante, ¿no? Pues porque se está empezando a descubrir de que no, pues mañana no va a llegar el fin del mundo, puede que no, puede que sí, pero hay que empezar a pensar hacia el futuro, ¿sí? Pues le pega un... ¿Cómo es que una de esas profecías de decir como a comer y a pichar que el mundo se va a acabar? Sí, entonces es una vaina así, pues nos trabamos lo que te decía, sí. Piensa en cosas que a futuro van a suceder, como un fin del mundo, pero pues no puedo decirles que el fin del mundo va a ser así, 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 sino que meto cositas extravagantes. Por ejemplo, él tiene una centuria que dice que los mares se van a calentar y el surgimiento de los... ¿Cómo es? Los mares se van a calentar y de la evaporación del agua van a emerger criaturas gigantescas que van a acabar con el mundo. Sí, o sea, son cosas que adelante puede pasar, el calentamiento global, el cambio climático, y puede que salgan bestias, pues no colosales, o incluso colosales, ¿no? Uno no sabe qué hay en el fondo del mar. Pero pues le pegan a eso. ¿Te has visto Pacific Rim? Ahí está. Ahí está, Godzilla. ¿Godzilla? ¿Se ha visto Godzilla? Vea, ahí está. Nostradamus lo predijo. Nostradamus. Entonces, eso le permite también ser, lo que te decía, vigente al momento en que se lea. Y eso pues nos lleva ya a hablar de Nostradamus en el presente, ¿no? Y me rompió un poquito la cabeza dos cosas que encontré viendo así como en internet. Googleando es que al parecer la prensa, en su afán por tener clics, pues casi todos los años sacan las profecías de Notre Dame para este año. De Notre Dame. Entonces encontré, sí, de Michel de Notre Dame, nos trasladamos para este año. Entonces encontré un video del Tiempo, no sé si lo viste. Ah, sí. Eso grabado con el culo ahí, el man de afán. Eso es hecho por un pasante, sí, obviamente. Por un pasante. Pero marica, es un video que tiene 2,5 millones de vistas. O sea, no es una estupidez, ¿sí? No es una estupidez, o sea, es algo que 2,5 millones de personas, y ni le digo qué dicen los comentarios porque nos quedamos aquí el resto de la noche. Pero ¿cuáles son las profecías para el 2022 supuestamente de Notre Dame? Comenzando porque igual el man no da fechas nunca, o sea, no es que el man haya dicho que esto iba a pasar en 2022, sino el man tiene unos poemas y el periódico dice que estas son las que pueden pasar este año. Como si las profecías del man no tuvieran fecha de vencimiento, sino que cada vez que se muera alguien, Nostradamus lo predijo. Y predijo otras 500 en los últimos 500 años. Pero bueno, la primera es la muerte de un líder político. La muerte repentina del primer personaje será cambiado y pondrán a otro en su reino.
dice la profecía. Y especulan que puede ser nada más y nada menos que Lizzie, la reina Isabel II. Pues, marica, que especular que la reina se va a morir este año es como especular que, pues, que va a haber verano y que va a haber invierno, ¿sí? O sea, eso puede pasar en cualquier momento. Y se puede morir. No, pues especulemos que se va a morir un líder mundial viejito. Sí. Pues, marica, cualquiera se puede morir, ¿sí? Entonces ese se me hizo re estúpido. Ah, bueno, y también dicen que puede ser Kim Jong-un. Otra especulación que tienen y lo sacan de... Templos sagrados del tiempo romano rechazarán los cimientos de su fundación, dice el texto del profeta. Y eso lo interpretan como el Brexit, entonces que se va a acabar la Unión Europea. Entonces, de nuevo, es un texto muy vago, entonces dicen, pues claro, cuando Nostradamus habla de Roma no está hablando de la ciudad, sino está hablando del imperio. Pues sí, marica, obvio. Sí, o sea, obviamente está hablando del mundo que él conocía, de Europa. Es como darle un palmadazo en la frente, es como, obvio, huevón. Es chistoso porque esto también encaja con la caída del Vaticano, ¿no? Con con el movimiento de Martín Lutero y todo esto que predecía que claro, las iglesias iban a caer, entonces pues... De nuevo, entonces, ¿cuántas fechas de vencimiento puede tener una profecía? O sea, si la profecía se cumplió una vez, ¿se puede volver a cumplir? ¿Cuántas veces? O sea, entonces, ¿qué profecía es una profecía que se puede cumplir varias veces? ¡Qué estupidez! Ajá. ¿Cuántos líderes políticos no se han muerto? Ajá, ¿y cuántas veces? O sea, yo me imagino por allá en 1700, por allá alguien cuando se murió, no sé, Luis XVI, sí. Como, uy, ¿sabían que Nostradamus hace 200 años dijo que... No, cuando pues, se murió Gaitán, cuando mataron a Gaitán, ¿no sigue? Claro, y además, obviamente que predecir que algo va a pasar en la Unión Europea después del Brexit, pues también es como obvio, huevón, obvio, ¿sí? Es una completa estupidez. Otra dice lo siguiente. La miel costará mucho más que la cera de las velas. Entonces, aquí hay otra cosa interesante y es que de por sí este video no está haciendo bien el trabajo porque son cuartetos, ¿sí? O sea, si usted los va a coger, no puede coger una línea aislada, tiene que coger el cuarteto completo. Y ahí ya eso es hacer trampa. No, pero es culpa de Petro, güey. Esto es del 28 de diciembre de 2021, o sea... Hágame el favor. Y eso de la miel lo interpretan como va a haber una crisis económica y alimentaria por culpa del COVID. Pues sí, huevón. Eso se sabía desde que se paró la economía. ¿Sí? O sea, si uno para la economía, después hay crisis económica. Así de sencillo. Es como, marica, están descubriendo que el agua moja. Y la otra dice... Como el sol, la cabeza sellará el mar resplandeciente. Los peces vivos del mar muerto casi hervirán. O sea, cambio climático. Predicen que va a haber cambio climático en 2022. Como si hace más o menos 100 años no se supiera que del efecto invernadero. Ajá, ¿sí? Como hace 10 años tampoco se está hablando de cambio climático. Sí, entonces me pareció muy curioso encontrar en 2021 predicciones para 2022 y estoy seguro que en diciembre saldrán videos o en enero saldrán videos de predicciones para 2023 de Nostradamus y es como... Pero de diferente becario. Ajá. Entonces es como, pues sí, son cosas muy obvias que no necesitamos que un médico del siglo XVI nos diga porque son obviamente cosas que pueden o no pasar. No sé, es que no sé cómo sentirme al respecto. No sé si me da risa, no sé si me da rabia. No sé si me parece muy interesante que esto esté ocurriendo todavía o no sé si preocuparme. A mí, yo con esta figura y pues haber leído tanto el man que lo apoya como al man que lo critica, pues a mí me da la sensación de que no existe el menor indicio de que Nostradamus nunca pronunció ninguna profecía ni lo pronunciará. ¿Sí? En su libro Las Centurias, ¿no? Es que ni siquiera el man acertó sobre él mismo, porque el man puso como que se iba a morir en tal fecha y dijo que se iba a morir en el mes de noviembre de 1567 y murió 17 meses antes. O sea, ni siquiera pudo profetizar su muerte. O sea, el man se puede haber suicidado ese día, weón. ¡Pah! Sí, listo, y lo logré.
Pero pues, no Para sé. que vean, para que me crean, hijo de puta, si pega el Ajá. pepazo. O sea, el man cierra ahí y ya se consagra. Entonces yo siento que no, que, o sea, el man se aprovecha, como lo veníamos hablando, de, de un miedo generalizado, de una nueva expectativa hacia el futuro. El man lee, como tú decías, el presente en el que estaba y pues las cosas que dejan y la especulación, sobre todo ahorita en internet también, ¿no? Que se viraliza cualquier cosa, se puede tener acceso o no a ciertas cuentas. Pero sí, me parece una locura. Yo siento que no, que el man solo quiso escribir mierda para ganar plata. Y pues yo no creo o sea, de pronto quiso escribir para ganar plata, pero no creo que él creyera que fuera mierda y que estaba engañando a las personas. O sea, yo sí creo que él creía no tanto no, incluso sí, en el valor profético de lo que está escribiendo, no tanto a esto se va a hacer realidad así literalmente, sino como con un valor poético, ¿no? Porque si no, no serían poemas, ¿sí? No serían versos. O sea, yo creo que el man quería hacer algo como a la vez artístico y a la vez profético en cuanto a que se estaba moviendo en un círculo, en un mercado, ¿sí? O sea, porque quería vender, quería vivir de eso, pues en un mercado en el que la gente tenía angustia por el futuro y él quería darles algo al respecto. Y pues de todas formas sacó algo artístico, porque además los poemas no están escritos en latín, están escritos en francés viejo, ¿sí? Sí. O sea, en la lengua vernácula. Ujú. Eso también es muy importante, porque si el man realmente quisiera hacer como algo súper Reerudito. místico y Sí. súper sagrado, Latín pues lo altísimo. hubiera escrito en latín. En Arial 12 y todo. Ajá. El man lo que quería era hacer algo para vender y para vendérselo al pueblo, a la gente. Ujú. Eso a mí me parece también muy valioso. Yo, pues no sé, yo me considero un mal profeta y mi historial de apuestas en línea no puede demostrar. Pero, pues Sí, 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 ¿no? Un yo he estado ejemplo. en mundiales de fútbol contigo y no es buena idea apostarle al que Elvis le está apostando. Yo, por ejemplo, con analizando lo que nosotros decíamos en el podcast de Volver al Presente sobre las elecciones, ¿no? Que yo decía como uno responde a las situaciones, ¿no? Y en ese momento, cuando grabamos ese podcast con Laura, fue como un miedo generalizado, como no podemos creer que este man haya ganado. Ajá. Que hay, entonces, pues uno responde como a esas cuestiones y siento que Nostradamus también le puede haber pasado eso, con las cuestiones de la muerte de sus hijos, haber superado la peste, viendo cómo vuelve y se reactiva Sí. la economía, unas vainas y esto es como no, parce, tengo que dejar alguna cosa y pues si estoy en este mundo de la astrología, podré llegar a pensar, escribir en cosas que puede o no se hagan realidad. Ahora, ¿él desearía que fueran reales? Eso es lo que yo diría que no. O sea, como que el man sí quería dejar algo, pero no creo que haya sido como, uy, esto va a pasar así, 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 porque si no hubiera sido mucho más exacto, sino como, de nuevo, algo como con un valor artístico, pero a la vez que tenga un valor profético para dar calma o dar como algún camino hacia el futuro en un momento en el que, pues, de nuevo, como tú dices, no se sabía qué iba a pasar mañana. Pero él entendió la sociedad de su momento y precisamente por eso lo hizo. Y en cuanto a su legado, hoy me parece que no importa tanto lo que él haya querido o no haya querido, sino lo que la gente cree que él quería. Sí, o sea, importa lo que la gente crea de Siempre él. nos estábamos. O sea, importa es la creencia de la gente en sus profecías. O sea, y es que ya se salió de las manos tanto de él como de cualquier historiador que intente decir como este man es un charlatán, porque lo que importa no es que sea un charlatán o no, sino el impacto cultural que ha tenido La al repercusión. punto de, pues de que, por ejemplo, ya la gente se puede inventar que el man dijo cualquier cosa, incluso si no está en sus centurias, sí, si no está en sus versos, se pueden inventar cualquier maricada, se circula por internet y ya las personas se lo creen, como, ah, listo,
Nostradamus dijo esto. Y se lo creen también los escépticos, ¿no? Como, esta es otra profecía cula de este hijo de puta. Porque otra cosa que me pareció importante y que no lo dije es que a lo largo de toda la historia han existido los dos bandos. Uh-huh. El bando de los entusiastas, de los que le creen, y de los que lo interpretan y lo sobreinterpretan y se lo apropian. Y de los escépticos. O sea, incluso en su época hubo gente que decía, este man es un bobalicón, no sabe de lo que está hablando. E incluso hubo gente que llegó a demostrar que sus cálculos astrológicos estaban mal. Estaban mal, sí. Sí, o sea, él recibió críticas en vida y ha recibido críticas en muerte en los últimos 5 siglos. Y man no ha podido descansar. No lo han dejado descansar. Y tiene las orejas rojas ahorita que estamos grabando. Y cada vez que usted reproduzca este podcast, más rojas se le ponen las orejas. Se está revolcando en su tumba. Ajá. Entonces, por ejemplo, durante marzo del 2020 circuló una imagen falsa. Bueno, digamos que esto puede llamarse doblemente falso porque era una imagen que afirmaba que Nostradamus había predicho el COVID, había profetizado el COVID, en el que supuestamente el man decía lo siguiente: en el año de los gemelos surgirá una reina desde el oriente que extenderá su plaga de los seres de la noche a la tierra de las 7 colinas, transformando en polvo a los hombres del crepúsculo para culminar en la sombra de la ruindad. Primero, esto no tiene... Sí, vamos por partes. Primero, esto no tiene 4 líneas, o sea, y la imagen que circulaban claramente no tenía 4 líneas. Segundo, pues está específicamente diseñado para que hable del COVID. Entonces, en el año de los gemelos, 2020, surgirá una reina, corona, desde el oriente, China, que extenderá su plaga, virus. Porque además la imagen pandemia explicando lo que yo estoy diciendo, ¿no? O sea, las explicaciones que yo estoy poniendo ya salen en la imagen que circuló. Entonces, que extenderá su plaga, virus, de los seres de la noche, murciélagos, a la tierra de las 7 colinas, Italia. Esto circula en marzo, cuando en Italia estaban en la puta mierda, transformando en polvo, muerte, a los hombres del crepúsculo, ancianos, para culminar en la sombra de la ruindad. Fin de la economía mundial, tal como la conocemos. La desintegración de Italia. Y fuera de eso se inventaron que el símbolo que acompaña su publicación original es un círculo como con arcos saliendo de él, y la imagen dice, es increíblemente parecido y similar al coronavirus. Y pues va uno a mirar las diferentes traducciones de las profecías de Nostradamus y en ningún lado sale nada que diga plaga. Bueno, plaga aparece, pero no aparece así, pero no aparece nada de polvo, nada de las 7 colinas, nada de los gemelos. O sea, esto a mí lo que me dice es que la figura de Nostradamus importa mucho más que lo que realmente digan sus textos. Sí. Lo trasciende completamente ese mito de que es el profeta que lo dijo todo, y ya uno... Por eso es que uno dice Nostradamus, ay, quieto Nostradamus, cuando le atina a la polla del partido, uy, quieto Nostradamus, ¿sí? Ya lo trasciende completamente, y por eso es que importa más su figura y lo que la gente crea de esa figura que lo que realmente fue en la historia y lo que realmente escribió y cuál era la intención con la que lo escribió y eso. Ya es algo completamente gigante, pues. Y ahí también nos hablan de los abusos también, ¿no? Que recibe Nostradamus. Que ya simplemente nombrarlo y decir cualquier vaina y pues nadie corrobora tampoco Nostradamus, ¿no? No es como, esto dice tal Nostradamus, sino, oh, venga, voy al libro, voy a mi biblioteca, saco el libro de Nostradamus, me pongo a leer, no. Simplemente ya también, lo que tú decías, trasciende esta figura y terminas siendo víctima también de los abusos y cosas que él no ha dicho, ¿no? Ajá. Y de nuevo, esto va tanto para los escépticos como para los pro Nostradamus, y es como, pues ni siquiera se importa si realmente lo dijo o no, porque nadie se va a poner en la tarea de ir a mirar el libro. Sí, nadie corrobora.
重大なる放送があります。全国の聴取者の皆様、ご起立願います。Listo, Elvis. Entonces, creo que es hora de... ya no es en plural. Ahora es solamente El dato. dato Entonces, ¿cuál es el dato random de hoy? Bueno, hablando de profecías, y ya que se subió un mamerto al poder, pues qué mejor que hablar un poquito sobre la palabra mamerto, que tiene un origen muy chistoso. ¿Y cuál es el origen de la palabra mamerto? Mamerto es un nombre propio masculino de origen latino, que significa consagrado a Mamers o al dios Marte. ¿Consagrado a qué? A Mamers. ¿Qué es esa vuelta? Es el nombre osco del dios Marte. Que es Ok. pues es una lengua itálica perteneciente pues al grupo de lenguas osco-umbras habladas en el centro meridional de la península ibérica. En fin, en la antigüedad. Ajá. En fin. Entonces han habido. Existieron varios personajes célebres con este nombre, ¿no? Mamerto de Benice, Mamerto Sciuti, Mamerto Urriolagotia, Mamerto Uy. Menapace. De una manera muy particular, es un nombre. Es en la antigüedad. No conocemos a alguien que se llama Mamerto. Pero pues estamos en Colombia, todo puede pasar. Este año empiezan a nacer, o sea, después del 7 de octubre, de agosto, empiezan a nacer Mamerto David, Mamerto Steven. Pero en el lenguaje colombiano, en la jerga colombiana, Mamerto es el apodo que se le dan a los militantes, o que se le dio, ya hablaremos un poco de eso, a los militantes del Partido Comunista Colombiano. El origen se le atribuye a Jorge Chil, quien en los años 60 dijo que los eternos jefes del comunismo en Colombia eran 3 personas: Gilberto Beira, secretario general; Filiberto Barrero, secretario de la organización; y Mamerto. ¿Quién era Mamerto? En el Mamerto, pues él hacía alusión al nombre de uno de los integrantes de un grupo humorístico llamado Los Chaparrines. Los Chaparrines eran... Como su nombre lo indica, eran personas de baja estatura. eran miembros de un programa de humor radial que se sintonizaba en La Voz de Cali y se pasaba por todo el ar, y que tuvo gran fama en toda Colombia. Incluso llegan a grabar con Caracol y unas cosas, bueno, en fin. Entonces, digamos que era un programa radial al estilo de La Luciérnaga. Ajá. Entonces ahí se presentaba Mamerto Mastuerzo. Ok. Entonces el nombre Mamerto proviene de pues esta burla que se le hace a estos dos dirigentes, ¿no? Ahora bien, Wow. esta palabra ha trascendido a lo largo del tiempo para cualquier persona que se le denomine de izquierda, se le denomine comunista. Te tengo la definición oficial del diccionario de colombianismos A ver. del Instituto Caro y Cuervo. Uh-huh. Dice que mamerto pues, es un adjetivo despectivo referido a una persona que sigue los lineamientos del comunismo o de los partidos de izquierda. El ejemplo es: tengo muchos amigos mamertos y debo confesar que, aunque en ocasiones su cantaleta me aburre, admiro su compromiso y convicción. Estoy bien vagos. Ajá. Entonces, es de ahí, tiene un origen muy chistoso, ¿no? Esta palabra. Y pues, como lo dice José muy bien, pues ha cambiado totalmente y se han adquirido nuevos personajes. Incluso ya a cualquier persona se le puede decir mamerto en cuanto hable de ciertos tópicos políticos como justicia social o vaya una protesta, en fin. Sí, o sea, uno quiere dizque defender derechos humanos y ya lo tildan de mamerto. Pues. Mamerto, sí. Mejor dicho, mamerto no lo bajan. Ajá, de mamerto no lo bajan. Es perfecto. El mejor ejemplo que se puede dar. Entonces, este es el dato random, ¿no? La palabra que ahorita se va a utilizar muchísimo más porque tenemos un presidente mamerto. Aparentemente. Chan, 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 chan. Oh, pues gracias, Elvis. Datazo.
Yo no sabía ese dato, datazo. Gracias. Muchas gracias por escuchar Random Access History. Y si nos quieren apoyar más, lo mejor que pueden hacer es Recomendar este podcast con sus amigos, colegas, familiares y hasta con desconocidos y profetas, porque el voz a voz es la mejor forma para que crezca un podcast. También pueden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como @podcastrah de Random Access History. Además pueden unirse a nuestra comunidad de Discord para charlar y compartir memes totalmente gratis. Link en las notas del episodio. Y si quieren ayudarnos aún más, pueden darnos un apoyo monetario siendo nuestros mecenas en patreon.com/Random Access History. Su apoyo nos ayuda a mejorar, a sostener y a predecir este proyecto a futuro. Un agradecimiento especial a Sergio Tovar por su música. De nuevo, gracias por escuchar y se despiden como siempre. Quien les habla, Elvis @ con Z. Quien les habla, Elvis Campeón, Rojas, 48 Elvis episodios y con Z seguimos Rojas. en las mismas. ¡Woo! Otra vez. Quien les habla, Elvis Rojas, @Elvis con Z Rojas. Y José Nicolás Jaramillo, @JoseGeek LML en todas las plataformas. Goodbye.